es curioso la psicología de cuando caen los regímenes. Pueden caer por un golpe específico, pero a veces he visto desmoronarse gobiernos simplemente porque la gente dejó de obedecer, que parece la opción más difícil. ¿Por qué? Es un fenómeno sociológico que es muy complicado de explicar porque no es muy difícil replicarlo. O sea, pasó, digamos, en tal lugar, vamos a ver si podemos hacer que suceda en otro lugar. No, porque tiene que ver con las cualidades particulares de ese caso. Cuando yo estudié Relaciones Internacionales nos enseñaron a analizar cualquier caso, cualquier tema a 3 niveles. El nivel sistémico, el nivel de política interna de cada país y el nivel personal. ¿Quiénes son los individuos que es el que son protagonistas? Se toma en cuenta muchas veces en los periódicos, en los ensayos, ¿no? La personalidad. Sí, y la personalidad es determinante, porque vamos a poner un ejemplo que yo considero clásico. Fidel Castro, Pinochet. Pinochet era un dictador, Fidel Castro era un dictador. Pinochet estuvo gobernando 18 años, los 18 años decidió hacer un plebiscito, perdió y se fue. Fidel Castro nunca decidió hacer un plebiscito. Si lo hubiese hecho no lo hubiera perdido, porque se lo hubiera dado para ganarlo. Y si lo hubiera perdido no se hubiera ido tampoco. Entonces ahí la personalidad determina qué es lo que sucede en el país. Y tú puedes mirar modelos similares, y en el caso de los modelos totalitarios las similitudes son mayores que las diferencias, a pesar de las diferencias culturales, lingüísticas, sociales, etcétera. Una Alemania del Este, por ejemplo, comparada con una Rumanía o comparada con la misma Unión Soviética, hay una diferencia fundamental. Sin embargo, la Alemania del Este cayó de la misma manera, fundamentalmente en que cayeron Checoslovaquia, Hungría, la misma Unión Soviética. O sea, hubo una cadena de eventos que se parece mucho en todos esos países de Europa Central. Un profesor una vez me cuestionó por qué yo comparaba la dictadura cubana nada más que con las dictaduras marxistas de Europa Central y Europa del Este y no la comparaba con ninguna de las dictaduras de América Latina. Y yo le dije, porque son fundamentalmente diferentes. No se puede comparar una dictadura totalitaria, que tiene una estructura muy específica, un basamento muy específico, con una dictadura de derecha o de izquierda, sea militar o no, como la de Pinochet, digamos, o la de cualquiera de los militarotes de América Latina, en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Perú, en todos estos países. Hay diferencias fundamentales. Creo que fue Milán Kundera que estaba comparando la dictadura checoslovaco, que estaba comparando las dictaduras... La insoportable levedad del ser. Sí. Comparando las dictaduras autoritarias con la dictadura totalitaria. Y dice, el sufrimiento del individuo en ambas dictaduras es muy similar. Sin embargo, el largo del túnel de sufrimiento es infinitamente más largo en una dictadura totalitaria que en una autoritaria. Sí, bueno, hay otra escritora alemana que vivió el fascismo comunista que dice que estas dictaduras son más largas que el ciclo humano. Por cierto, de Milán Kundera, aunque cité su libro más famoso, a mí me gusta más La Broma. La Broma es un estudiante que yo creo que le pasó a él, de verdad, que hace un chiste contra el secretario del partido y la novia, que es militante de la juventud, lo delata y le hacen unos juicios juveniles estudiantiles y lo expulsan de la universidad. Pero está muy bien escrito, la verdad. Yo vi eso en la Universidad de La Habana. Yo estaba ahí cuando sucedió. Un compañero mío de la Facultad de Biología, estábamos saliendo del aula, había un tumulto en el pasillo,
no se podía caminar, parecía una guagua, aquello estaba lleno. Y mi amigo dijo, ¿qué lío es este? Y resulta que era un acto de la fe. Y ahí mismo lo sancionaron. Yo he hecho el cuento de que en la cabaña estaba la galera de los hojalateros, que no era que vendían hojalatas, sino que habían dicho ojalá le pase esto, ojalá le pase lo otro. Que estaba el soñador, que tengo el nombre del soñador por ahí para el libro que estoy escribiendo, que es Reír en el infierno, que son cosas así media que suenan cómicas y que no lo son. El soñador había soñado que había matado a Fidel y estaba por intento de asesinato al comandante en jefe. Y estaba el chistoso, que es un tipo que hizo un cuento de Álvarez Guedes y lo condenaron a 9 meses por desacato. Y yo se lo conté a Álvarez Guedes una vez. Nunca logramos que nos hiciera el cuento, porque todo el mundo decía, coño, ¿cuál es el cuento? ¿No? Por favor. El cuento. El miedo le caló de tal manera, y tenía lógica, ¿no? Estaba ahí cumpliendo 9 meses de cárcel por un chiste, y todo el mundo le pedía todos los días que hiciera el chiste. No, nunca me he quedado con el misterio de cuál sería el chiste de Álvarez Guedes que lo llevó a la cárcel, ¿no? Maduro se está pudriendo. El régimen se está pudriendo, pues se está pudriendo lentamente, de la misma manera en que el régimen cubano se está pudriendo lentamente. El túnel del régimen cubano ha sido mucho más largo que el venezolano. Muchas veces se cambia una pieza clave dentro del régimen, se muere alguien y se pone a alguien nuevo, y eso provoca el colapso. Lo que dice de las personalidades, la perestroika y el glasnost sin Gorbachev y su carácter, para mí son inconcebibles. No hubieran pasado. ¿Te imaginas eso con Putin? No, por supuesto que no. Ajá. Por supuesto. Entonces la historia, ese elemento psicológico de personalismo, la historia que nos tocó sin Fidel Castro, aunque Fidel Castro ya no esté y la dictadura continúe, no es igual que el establecimiento de la... Fidel tuvo que hacer muchas cosas inescrupulosas para establecer la dictadura. Primero que todo, mintió descaradamente Léete el libro. A su gente, ¿no? Léete el libro. Se acabó la diversión. Sí, ¿no? Para que veas la cantidad de cosas inescrupulosas que se hicieron. Tremenda. Legalmente, porque cambiaron la ley. O sea, ellos sacaron una ley que decía, vamos a hacer tal cosa, y entonces, por ejemplo, la implementación del INRA como un gobierno paralelo. Instituto Nacional de la Reforma Agraria. Como un gobierno paralelo. Sí, era el ministerio más poderoso. No, era de todo. Era la entidad que esencialmente gobernaba Cuba. Porque Fidel Castro en aquel momento no era todavía primer ministro. Hubo un tiempo que no fue nada, después fue primer ministro y después, ya en el 76, fue primer ministro. ¿Te acuerdas las presentaciones en los periódicos? Sí. Que eran como 4 líneas. Sí, era el primer título, secretario del partido, de los consejos de más largo de la historia. del consejo de ministros, comandante jefe, compañero. Exacto. Era una longaniza. Una cosa increíble, ¿no? Mi madre siempre me decía, fíjate que en Estados Unidos, que es el país más poderoso del mundo, dicen el presidente de los Estados Unidos, fulano de tal. Se acabó. Y Fidel tenía un collar de títulos. Tú sabes que ya que estamos hablando del libro, aunque ya está agotado, pero no importa, el libro este que escribí en broma de la gran locura, tengo todo un capítulo dedicado a cómo va adquiriendo títulos el dictador de la novela, que es una parodia, por supuesto, de Fidel y de las locuras de Fidel. ¿No? Cómo va adquiriendo hasta que termina siendo, pues, emperador del universo. Bueno, hay un dictador africano que creo que era acusado de canibalismo, además. Bokassa. Ajá. De Uganda. El de Uganda, el que dejó aterrizar el avión con los israelíes secuestrados, ¿te acuerdas? Bueno, además que es un personaje muy loco que replicó. Yo no sé si tú has visto esas imágenes, los invito a buscar esas imágenes. Es que lo de los dictadores, lo que tú dices, que también está en la novela. En la novela hay un congreso de exiliados. Y lo que descubren es que todas las dictaduras se parecen mucho. Y entonces, en la cosa de broma que yo hago, los exiliados terminan
peleando de mi dictadura es más mala que la tuya. Me parece un concurso de iniquidad. Eso sucede en la vida real. Así sí, lo he visto. No, hombre, la tu dictadura de bobería, la mía hizo esto, la mía hizo lo otro, la de aquí y de allá, etcétera, ¿no? Este señor replicó el cuadro de la coronación de Napoleón. Cuando uno va al Louvre, uno de los cuadros gigantescos que hay es la coronación de Napoleón, que está aquella historia famosa de que Napoleón le quita al Papa la corona y se la pone él mismo, o se la pone a Josefina. Es una cosa tremenda, con una capa de armiño llena de abejas, una cosa tremenda. Este loco, en medio de África, con capa de armiño y todo, un calor de carajo, replicó la coronación de Napoleón. O sea, cuando tú tienes el poder absoluto, como dijiste la otra vez, y gobiernas de manera absoluta, no tienes límite. O sea, es la imaginación del mal desbordada. Y Fidel Castro no tenía límites. Cuando yo lo escuché decir que la CIA desviaba los huracanes para mandárselos, sí, con bocanadas malvadas de aire a destruir la cosecha del tabaco y eso. Sí, la roya de la caña la puso el moho azul. La fiebre porcina la puso la CIA, el moho azul la puso la CIA. La conclusión es que la CIA debe haberlo puesto a él, porque él es el causante de todos los males de Cuba. Y por ahí hay una teoría de conspiración que dice que Fidel Castro... Que Fidel era gente de la CIA, sí, eso sí, mi mamá. Entonces, pero bueno. Que Estados Unidos tenía que destruir a Cuba, porque Cuba representaba una amenaza económica. Imagínate tú. Una cosa muy una cosa loca, completa. Totalmente loca. Pero la realidad, aunque nos riamos, como pretendo yo en esa novela de la gran locura de todas esas cosas, lo cierto es que estamos pagándolo muy caro, ¿no? Carísimo. Yo confío en que los cubanos aprendamos esta lección y nos la aprendamos bien, de no volver a caer en la tontería del caudillismo de Machado, Batista, Fidel, la tontería de creernos que solamente un hombre puede salvar la República, y si no es ese hombre, la República no tiene salvación. No, al final las instituciones son las que salvan un país. Y, por cierto, hablando de cambio de régimen o caída de régimen, la posibilidad de un cambio de régimen en Cuba en corto o mediano plazo nos ofrece a los cubanos una oportunidad única de refundar el país, de irnos a las bases de lo que debe ser una república, que es su constitución, y hacer una constitución decente, no necesariamente una constitución que diga que los maestros van a recibir el X% del Producto Interno Bruto. La millonésima parte del presupuesto nacional, dice la del 40. Eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Es una constitución como la de Estados Unidos, que tiene 27 artículos. Vaya, yo le doy a los una constitución es una ley de leyes, por lo tanto no debe meterse en lo que un código penal o un código familiar o un código de tránsito puede legislar. O una legislatura. Ajá. Exacto. Sí. No, las reglas de juego son estas. Y entonces vamos a jugar el juego, pero las reglas son iguales para todo el mundo. Y poner énfasis en esas instituciones, en el respeto a esas instituciones, y no en lo que diga el caudillo de turno. Incluso hay quien cree que una constitución no debe ni siquiera delimitar las fronteras del país. La Constitución de los Estados Unidos no dice Estados Unidos es un país que está desde aquí a acá a tantos kilómetros, no entra en ese detallismo, porque además es movible, ¿no? Pero el tema de la frontera, el tema del control del Estado sobre la frontera. Y si viene un cataclismo geológico y desaparece parte de la geografía, tienes que reconstruir la Constitución. Hay que ajustarla, eso es normal. Las constituciones, yo creo que ni siquiera eso debe tener una Las constituciones se pueden enmendar. Debe ser difícil enmendarlas, pero se deben poder enmendar. Lo menos posible. Tú como académico acabas de decir algo que es una discusión de carácter académico, ¿no? Que al final toda discusión sobre por qué se destruye o por qué se reconstruye un país, hay dos corrientes en las que cabe todo. Una son
los estructuralistas, creo yo, que son los que creen que las estructuras del Estado, las leyes, las instituciones son la base fundamental, y están los culturalistas que creen que de nada sirven esas estructuras si no hay una cultura de la democracia, de la libertad en la cabeza de la gente. ¿Cuál de las dos tú crees que es la importante? La estructura. La cultura democrática no existía en Japón, ni en Corea del Sur, ni en Taiwán. Alemania tuvo su república antes de que Hitler llegara al poder, y por lo tanto Alemania fue relativamente más fácil reconstruirla. Pero el caso de Japón, después de la esa república alemana es la que fracasó. Sí, Weimar. Sí, por eso. Fracasó, pero un experimento válido. De la misma manera que tú puedes argumentar que la Segunda República Cubana del 40 al 58 fracasó. Ok, fracasó, porque primero llegó Batista, después llegó Fidel, fracasó. Pero mientras duró, fue una república que respetó libertades y que contribuyó muchísimo al desarrollo de la cultura del país. Cuba tiene una cultura que precede el periodo republicano, que viene de la colonia. Pero tú no crees que se perdió ya, porque la república duró de 1902 con altas y bajas hasta el 59, es decir, 57 años. Y la dictadura lleva más años que lo que duró la república. Correcto, correcto. O sea, ya no hay nadie vivo que ocupó un cargo en la república. No. Yo no recuerdo ahora a nadie. Emilio Ochoa, que fue el último. Por eso es que yo insisto que es un buen momento para refundar. Cuando fracasa ¿Con qué ideas? Con la idea de conseguir, de construir una república que perdure mucho más. ¿Pero de qué te sirven que esas las leyes dos si la gente anteriores? no cree en ellas? No. Es como los dioses griegos y romanos. No. Dejaron de existir como dioses cuando la gente dejó de creer en ellos, y son solo mitología. Mira, las leyes, la gente empieza a creer en ellas en primer lugar cuando considera que son equitativas, o sea, que son para todo el mundo y que se respetan y que no se usan como una excusa para mantener a un grupo, a una élite, a un partido en el poder. Por eso que en Cuba nadie respeta las leyes, porque todo el mundo sabe que el Estado hace las leyes a su conveniencia y para su conveniencia. Si las leyes se respetan como las respetan, digamos, en Suiza, tú vas a Ginebra y tiras un cabo de cigarro en el lago Ginebra y viene un policía y te cobra 500 euros. Euros. En Suiza francos suizos. 500 francos suizos por el cabito de cigarro que tiraste en el lago. Y si lo vuelves a tirar, te vuelven a cobrar otros 500 más. Entonces la ley se respeta. La gente aprende, la gente se educa en un respeto a la ley. Ahora, hay una teoría que que se repite mucho ahora en Estados Unidos, se habla mucho de ella en Estados Unidos, sobre todo después de todo lo que sucedió en el año 20, que aquí se le llama la teoría de las ventanas rotas. Esa imagen. Por la noche de los cristales rotos. No tiene nada que ver con Crystal Nash. No. Esa imagen atrás ahí está. ¿Y eso qué cosa es? Eso es Galeano. ¿Pero qué cosa es eso, Dios mío? Es terrible. Es terrible. ¿O eso es inteligencia artificial? Eso es falta de inteligencia artificial. Falta de inteligencia. Así, la teoría de la ventana rota ¿verdad? Dice que en un barrio decente, donde se respeta la ley, donde viven gente trabajadora y buenos ciudadanos, si tú permites que los muchachos rompan las ventanas y nadie las arregle, se empieza a producir un relajamiento del respeto a la ley, que al final termina en que eso se convierte en un barrio por donde no se puede pasar, porque se llena de delincuentes, de narcotraficantes, de asesinos, etcétera, etcétera. Y todo empezó por una ventana rota. Entonces hay que estar arriba de esos pequeños detalles que mantienen el estatus de un lugar, sea un barrio, sea una ciudad, sea un país. ¿Te das cuenta? Mantener ese estatus de respeto a la ley. No puedes dejar pasar una violación de esa ley, porque entonces viene uno atrás y trata de hacerlo peor todavía, porque si se lo aguantaron a fulano, a lo mejor me lo aguantan a mí.
Y ahí viene entonces una descomposición del sistema legal, que lo estamos viendo en Estados Unidos, lo hemos visto con el intento de un partido de usar el sistema legal norteamericano para cerrarle el paso a un candidato del otro partido, usando supuestamente la ley. El caso de Trump en Nueva York y los $500 millones de multa, famoso. Eso se lo acaban de virar para atrás a la fiscal. Le dijeron, no, esto es inaceptable, usted aplicó mal las leyes, la multa es exagerada, esto es una barbaridad. Y ese es uno de los casos, y es una de las muestras de cómo se empieza a descomponer, porque se pierde la confianza en que el sistema legal es justo y es equitativo. Sí, mira, tú que hablaste de la Constitución del 40 y ahí levantas toda una polémica. Antes de eso, estuve buscando que países que no tienen moneda, ¿no? Que bueno, sabemos que El Salvador, Ecuador, Kosovo no tiene moneda, Montenegro, Liechtenstein no tiene moneda, yo creo que Luxemburgo tampoco, no sé. Turks and Caicos usa el dólar como moneda nacional. Sí, está en Gran Caimán está el dólar caimanés. Porque su principal industria es el turismo norteamericano. Claro, pero... y Cuba debería hacer lo mismo. Sí, hay un barco pasando por aquí. Ese sonido tan raro que es. Interesante, sí, parece un barco. Sí, ¿no? ¿Ya pasó? Alguien roncando, dice. Mira, tú hablaste de una nueva constitución y ahí hay una pelea tremenda con Cuba, que es los que creen que la constitución del 40, como fue la última democrática, debe ser restituida y que... Provisionalmente yo estoy completamente de acuerdo con eso. Provisionalmente, mientras no se elija una constituyente para una nueva constitución. De que hay que hacer una nueva, hay que hacerla. Que el Comité Cubano por Derechos Humanos al que tú pertenecías y que dirigieron tu tío y tu padre, hizo un código de derechos y libertades. Bofill es el que estaba con la idea en la cabeza principalmente, que está por ahí, que yo lo tengo y que quiero aprovechar para ir, y ha ido poniendo algunas de las caricaturas. Yo tengo una copia. Ajá. Ese código de derechos y libertades es muy interesante porque plantea algo, dice, en lo que se pelean sobre qué constitución es la que debe haber en la Cuba del futuro. Lo que sí debería haber de antemano es un Bill of Rights, un código de derechos y libertades que diga, los cubanos tenemos los siguientes derechos, y nombrarlos más que enumerarlos. Eso fue una idea de Bofill, dijo, en vez de decir 1, 2, 3, 4, artículo tal, vamos a ponerle nombre, ¿no? Tenemos derecho a el habeas corpus, tenemos derecho a libertad de expresión, tenemos derecho, y la gente lo aprende con mayor facilidad, y tenemos, porque no parezca una carta, una diplocarta, de que solo para los extranjeros, que los cubanos tenemos esos derechos, etcétera, etcétera. Estaba la discusión, y yo creo que tú también opinaste de que si ya existía la Carta Universal de Derechos Humanos, ¿qué sentido tenía? ¿No? Sí, yo adoptaría la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pueden verla como una cosa para extranjeros, ¿no? Pero que no lo es, pero es universal. Pero es interesante, ¿no? Esa discusión y adelantarla desde hoy, porque no sabemos qué va a pasar. Como no sabemos ahora mismo qué va a pasar con Venezuela. No quiero cerrar el programa sin escuchar tu opinión sobre lo que está sucediendo o no. No está sucediendo, porque hasta ahora no ha sucedido nada. ¿La movilización no puede considerarse ya un hecho? ¿Cuál movilización? ¿La interna de Venezuela o la de la Marina naval norteamericana? Sí, la Marina norteamericana está ahí. Y que diga que no está ahí como una maniobra regular, sino por... No, la orden de movilizar a estos buques de guerra, no guardafronteras, buques de guerra, unidades militares, tienen una misión muy clara, que es la de controlar el tráfico de drogas en la frontera de Venezuela, porque Venezuela es un narcoestado. Eso está reconocido por Estados Unidos. Y el jefe de ese narcoestado, el señor Maduro, tiene una recompensa. Entonces, tú hablabas la otra vez de que hay un paralelo con la situación de Noriega en Panamá, y lo hay. Lo hay. Hay un paralelo indiscutible. Venezuela es bastante más grande que Panamá. Panamá es un país más difícil de invadir. Yo creo Venezuela. Que Venezuela. No, Venezuela es más difícil que Panamá. Más difícil, perdón.
Panamá es más fácil de invadir que Venezuela. En muchos sentidos, los panameños estaban mucho más acostumbrados a la presencia norteamericana en suelo. Estaba el Comando Sur ahí, imagínate. El Comando Sur ahí, y estuvo la zona del canal durante muchísimos años ocupada. De manera que la presencia militar norteamericana en Panamá era algo mucho más natural que en Venezuela. Como siempre, estamos viendo la misma gritería de siempre, de los mismos personajes de violación a la soberanía y amenaza injustificada y todo. ¿Qué es más importante, la soberanía nacional o la soberanía individual? O sea, los derechos del individuo, ¿cómo puede haber derechos nacionales si no se respetan los derechos del individuo? Ahí está la clave. Si no hay respeto al derecho del individuo, ¿cómo puede haber soberanía? ¿Cómo se puede hablar de soberanía nacional cuando los gobernantes de un país X, Venezuela o Cuba, no han sido electos por la voluntad libre de su población? Dice Évora que eso es puro Rousseau. No hay derecho. ¿Cómo es el contrato de Rousseau? No hay derecho que pase por encima del derecho del individuo. No debería. Y para nosotros los liberales clásicos, el derecho individual es fundamental. Claro. Aclararle aquí a mi público que un liberal clásico es en el sentido europeo. No, porque aquí un liberal es un tipo de izquierda. Sí, bueno, yo... en el resto del mundo, cuando tú hablas del liberalismo, hablas de centro-derecha. Sí, centro-derecha, exactamente. Aquí en Estados Unidos se ha tomado la manía de llamarle, antes se le llamaba a los demócratas tradicionales, liberales. Ahora se les está llamando cada vez más progresistas. Esa frase que no existía. Y en realidad yo me niego a usar el término progresista porque a santo de qué me van a quitar a mí esa palabra. Yo también quiero el progreso de la humanidad. Lo que son es socialistas. Están en contra del progreso completo, ¿no? Completamente, los socialistas. Y son reaccionarios, no hay nada más reaccionario que un izquierdista. Exacto. Reaccionan a todo les parece mal, exacto, nada les conviene. Arman una protesta, enseguida le dan candela a algo, queman alguna bandera enseguida y le tiran piedra a la embajada americana. Bueno, nada, vamos a ver. Aquí está alguna gente preocupada porque el ejército de Venezuela cuenta con soldados muy adiestrados, con una capacidad de te miran y te matan. Sí, como el hermano de Chávez. ¿Quieres ver al hermano de Chávez practicando? Me encantaría. Mira, practicando para la batalla. Mira la barriga. ¿Ahí tienes audio de eso? Mira la barriga. Tú ves que el poder es ridículo. Es completamente ridículo. Es una cosa loca. Si no fuera el hermano de Chávez, ¿tú crees que sería un loco en la esquina? Le estarían tirando monedas o piedras. Eso es lo que él piensa hacerle. Pero él cree de verdad que él es karateca. A los Navy SEALs. ¿No? Cuando se tiren de los helicópteros ahí en... Yo conozco a un amigo que se faja con él, ¿verdad? ¿De bien? ¿Sabes lo que me recuerda? Lo que me recuerda es a la hija del Che diciendo que ella tiraba bien, que ella tenía buena puntería. Es lo mismo, esencialmente lo mismo. Qué triste todo, ¿no? Así es. Bueno, nada, vamos a... ¿A quién tenemos? Ok, me dice, menciona apoyo. Yo creí que era alguien que vendía apoyo. No, hoy es un día que nos vamos a permitir algo decirte. Es el apoyo, y esto es totalmente serio, a la realización de la película de la UMAP, que el hilo y la plana pues está ya encaminada. Si usted quiere apoyar a que no desaparezca la memoria de esos campos de concentración, pues puede a ese QR con su teléfono, pues lo retrata, puede buscar al hilo y la plana. Deberíamos poner un número a que la gente llame o a algún sitio en el internet para que sea más directo y efectivo. Pero usted busca al hilo y la plana, director de cine en internet, UMAP, y ahí pues puede colaborar con esta película, que no es un documental. Él tiene entrevistado a muchos de los sobrevivientes, pero quiere convertirlo en una película de ficción porque es mucho más efectivo el mensaje de esa naturaleza. Y ¿no comiste nada de lo que había ahí? ¿No? No. Pues estás perdiéndote. Mira,
el pan con bistec. Oye, el pan con bistec, ¿verdad? El pan con bistec es el rey de los jugos. Te lo estás perdiendo. ¿No? Es una cosa increíble. Es la combinación de el pan con bistec. La cebollita tiene que estar ni muy frita, ni muy cruda. El bistec tiene que estar ni muy grueso, ni muy finito. El pan tiene que estar tostado exactamente. El pan con bistec es una... y él le pone además, al pan con bistec le pone 2 croquetas dentro. Es una cosa tremenda. Eso es más que croquetas preparadas. Eso ya es una cosa, eso es pan con bistec con croquetas rellenas, ¿no? El rey de los jugos. Y si quieres un buen corte de pelo, por supuesto que tienes que ir a Cosa Vela Beauty Salón. Ahí me podrán ver a mí ahí de vez en cuando. Estás en Leyún y la 9, pasas la calle 8, ahí a la derecha está Cosa Vela. Pregunta por Jackie. Y suscríbanse. Todavía seguimos a ver cuántas suscripciones llevamos. De verdad que agradecidos al público, repito, 100.452, o sea que en lo que el programa fue andando, pues mucha gente sigue apoyándonos. Un modo de hacerlo, de expresar su apoyo a este intento de mantener la libertad de expresión, la libertad de discusión también, porque no solo es expresarse, es poder expresarse libremente, discutir libremente, sin ningún temor, sin ningún tipo de autocensura, y luego hacerlo también con seriedad, sin que sea tan rimbombante, con palabras raras y rebuscadas. yo creo que nuestro amigo Carlos Alberto decía que si tú tienes las ideas claras, explica las cosas con claridad. Esa gente hegeliana que tú ves que la tranca y la metatranca, tú dices, no entendí. Sí, a fin de cuentas, lo que no puedas explicar claramente, ¿de qué vale? Sí, y para terminar, te voy a hacer una trampa, te voy a dejar con un tema colgado. Tú sabes que Carlos Alberto tenía una teoría sobre las repúblicas, que a mí, a lo mejor... para los historiadores no sirve, pero para entender lo que sucedió sirve. Tú dices que hubo una república del 40 al 59, ¿no? Por la Constitución. Hay quien dice que hubo una primera república de 1902 que se funda a 1906, que se produce la segunda intervención norteamericana, porque lo piden tanto liberales como conservadores de la época por la guerrita de agosto, y pero que después se restablece. Pero no se produce un cambio constitucional, por eso es que yo insisto que la primera república llega hasta Machado. Sí, pero Carlos Alberto tenía una idea que a mí me parece mucho, muy interesante, que es que hubo una primera república mambisa hasta 1933, donde todos los que gobernaron eran, como decía el libro de generales y doctores, de un modo u otro estaban totalmente vinculados a la guerra de independencia, ¿no? Sí. Desde Estrada Palma, que había sido presidente de la República en armas en la guerra de los 10 años, había sido el tesorero del Partido Revolucionario Cubano de José Martí, José Miguel Gómez, general de la guerra de independencia, el chino Zayas, hermano de Juan Bruno Zayas, también general. A Zayas lo cogió la independencia preso en Ceuta, si no recuerdo mal. Creo que sí. Algo así. Además, el historiador es un tipo tremendo, un tipo de una calma. Machado también fue general de la guerra de independencia, etcétera. Bueno, y que en el 33 hasta el 59 dice que hay una república revolucionaria, donde tras la caída de Machado todos los grupos son revolucionarios, todos son revolucionarios, en la influencia de eso es cierto. Y todos son antiimperialistas, antinorteamericanos. Batista era un revolucionario, Batista era un dictador de izquierda, no de derecha, y que luego viene la República Comunista. Esa es una... Es que yo no puedo llamarle una república comunista porque es una contradicción en términos. Sí, si eres comunista no eres república. No, pero como ellos no le cambiaron el nombre, se sigue llamando República de Cuba. Sí, eso es un tecnicismo. No llegó a la bobería de Hugo Chávez, que Hugo Chávez cambió el himno, el escudo y la bandera. Hubo un debate. Y el nombre del país. Hubo un debate. En el año 76 hubo un debate que mi madre participó en su puesto de trabajo, en su centro de trabajo, en ese debate, donde había una propuesta de llamarle República Socialista de Cuba. Sí, claro, me imagino. Y parece que la oposición fue tan fuerte que Fidel Castro decidió no ponerle el epíteto de socialista y se quedó como República de Cuba. Ahora, usando ese mismo paralelo con la primera república, la República Mambisa, porque todos tuvieron que ver con la guerra de independencia, también se puede argumentar que el marxismo que todavía perdura en Cuba son todos
los que participaron en la República Revolucionaria. en la rebelión contra Batista entre el año 53 y el año 59. La generación del centenario se llamaban así mismo, ¿no? Sí, es un invento de Fidel Castro para bañarse de Martí. Le echaron la culpa al pobre Martí. Oye, tú sabes que esto de Batista revolucionario vale la pena un día discutirlo. Sí. Y como todo revolucionario quiso también hacer sus cosas, él pretendió la bandera del 4 de septiembre que tuviera la misma categoría en los edificios públicos que la bandera nacional. Sí. Y se formó igual una bronca apoteósica que desistió de ello. Bueno, otro día hablamos de historia de Cuba. Es bueno conocer el pasado porque nos ayuda a entender lo que estamos viviendo hoy y es bueno también imaginar el futuro, ¿no? Sí. Y nos ayuda a evitar repetir los errores en la manera de lo posible, porque los seres humanos somos, como tú sabes, el único animal que tropieza no 2, sino 3 y 4 veces con la misma piedra. Y aquí estamos con el mismo Castro. Todavía estamos hablando de socialismo. Hay gente que todavía pretenden que el socialismo es una maravilla, pero que nunca ha sido bien implementado. Sí. A estas alturas. Hay una frase, y es famosa en el documental de Orlando Jiménez Leal, que creo que es en La Otra Cuba, donde René Ariza, el fallecido dramaturgo y expreso político cubano, maravilloso dramaturgo, René Ariza, lo abordan al bajar del barco y le dice, esos periodistas que te ponen la respuesta en la pregunta, entonces el problema de Cuba es Fidel Castro. Y René Ariza le dice, no, el problema de Cuba es el Fidel Castro que todos llevamos dentro. Y Andrés Reinaldo completa esa frase con otra más cínica todavía, que dice, cada cubano lleva en sí un presidente y a veces dos. Así que vamos a ver cómo termina esa cosa. Y usted, no, yo no presido ni la mesa de la casa, me pone en una esquina allí. Muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí con nosotros. Gracias, repito, a todos ustedes. Nos vemos mañana, seguiremos aquí dando la batalla y nada, sin el apoyo de ustedes y hay que estar agradecidos. Y cuando llegue la placa, porque ahora te mandan una placa como si fuera el Oscar, porque son 100.000 suscriptores, es la primera gran meta. La otra es 1 millón. O sea, salta de 100.000 a 1 millón. No es que a los 200 te dan otra en el presente. O sea, porque estas 100.000 parece que son muy complicados de conseguirlo y de la manera que el público nos ha otorgado ese premio a los 2 meses y 12 días, pues la verdad que... Felicidades. Sí. Felicidades. Estamos... por eso digo que este programa es el programa de ustedes. Y el mapa de donde nos están viendo es el mapa de donde están ubicados los cubanos. Sospecho que la mayoría de las personas. Mira, eso es interesantísimo. Claro, porque tú dices que hay 6.000 gente viéndome en Finlandia. Son 6.000 cubanos que están allí, en Suecia, en Italia. Entonces, te voy a pasar como investigador. Interesantísimo. Claro, porque tiene ya a mí me habían dicho que había cubanos en Samoa. Tenemos uno en Burundi. Buscando la manera de brincar para Estados Unidos, partes, ¿no? por todas partes. Samoa. Es tremendo, ¿no? Qué lamentable y qué maravilloso a la vez.